créetela y piénsala en grande. Una vez que piensas en grande, ¿qué tipo de cosas distintas se hacen? Creo que algo que aprendimos en Silicon Valley, cómo acortar tiempos y cómo llegar a objetivos que cualquier persona podría setear en 1 o 2 años, a setearlos en 6 meses. Ok, eso hace sentido. ¿Cómo logras eso? Pues haciendo una ingeniería a la inversa de, ok, quiero llegar a eso en 6 meses. ¿Qué necesito? ¿No? Y sobre ese qué necesito a veces entra, y ahí es donde creo que hace sentido la lógica que te trae Silicon Valley del capital de inversión, que es para lograr eso. Algo que siempre nos dicen es que tenemos que pensar en grande, pero nunca nos dicen qué significa pensar en grande. Hoy les voy a contar la historia de Roberto Peña Castro, fundador de Lead Sales, que es un CRM para WhatsApp enfocado en las ventas para pymes, y él es justamente un ejemplo de lo que significa pensar en grande. Una persona que viene de un lugar donde por lo general no pasan estas cosas, hoy se ha convertido en el fundador de una startup que está creciendo de forma exponencial, que ha levantado capital de los fondos más importantes y que tiene un futuro prometedor. En este episodio me cuenta cómo logró dar ese salto, para él qué significa pensar en grande y cómo fue que le cayó ese 20 y lo que ha logrado a partir de ahí. Si tienes un proyecto y sientes que estás topado, sientes que no has avanzado lo suficiente o ni siquiera tienes claro por dónde empezar a crecer, este es el episodio que tienes que escuchar. Yo soy Diego Barrazas, esto es Dementes Casos de Éxito. No hay mucho que hablar hoy, pero quiero empezar por la parte de cómo pasaste de estar atendiendo o poniendo barras en bodas con tu hermano a que se te ocurra una empresa como Lead Sales, que hoy pues parece ser de los líderes en la industria, atienden en muchos países, han estado creciendo a lo loco. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues eso sucede a raíz de un problema que empezamos a tener en esa empresa. A ver. Que era que nosotros atendíamos a las clientas, principalmente las novias, por WhatsApp. ¿Qué año era esto? Estoy hablando, nosotros empezamos el negocio como en 2017 finales. Y ya para 2019 ya estaba bien posicionado y ya teníamos muchas bodas en San Miguel. Y creo que algo se hizo viral y nos llegaron muchos. Tanto así que llegó una que nos escribió así de último momento. No le dimos seguimiento por una cotización de más de $500,000. Okay. Y se la mandó mi hermano creo que 2 días tarde. Y dice, no, ¿sabes qué? Acabo de cotizar otra y pagué el doble, güey. Y pues la necesitaba para este fin de semana. Y ahí sí mi carnal me dice, oye, ¿qué onda? Estamos perdiendo mucho dinero por no dar buen seguimiento. Y en ese entonces, 2019, yo trabajaba en Google. Y me dice, ¿no tienes algo en Google que te ayude como a gestionar? Y digo, no, pues eso es Facebook, no es Google, ¿no? Pero déjame checo, seguro sí, porque también en ese inter, yo trabajando en Google, trabajaba en la parte de Google Ads. Entonces, mis clientes, muchos eran de hacer campañas de publicidad a un formulario y de ahí, pues, darle seguimiento. Sí, que les llevas a hacer incluso un landing page para que pudieran... Exacto. Mandar el tráfico y de ahí llevarlo a todo lo demás. Exactamente. Pero algo que empecé a notar también ahí es que mis clientes también me decían, oye, Robbie, si lo mandamos por WhatsApp, ¿no? Y se los hacía. Y ellos también me decían, oye, Robbie, pues apágame campañas, güey, porque está cañón cuántos me están llegando y no puedo dar seguimiento. Y ahí fue cuando le dije a mi hermano, pues mira, no eres tú solamente, son varios, déjame checo, seguro ya existe algo. Pero el tema fue que no existía algo hecho para pymes en ese entonces. Okay. O sea, casi todas las soluciones eran más enterprise y eran bastante caras. Eso era lo principal. Era, no te voy a pagar $500 al mes por una solución que voy a usar a medias, porque lo único que necesito es ver cómo puedo tener varias personas atendiendo un mismo Sí, o sea, número. la mayoría eran a lo mejor herramientas de CRM gigantescos y que tienen como una funcionalidad adicional de, también darle seguimiento en WhatsApp. Cuando dices, no, güey, yo quiero al revés. Exacto. No, mi servicio quiero que sea WhatsApp. Exacto. Y es que ahí ya fue cuando dije, chin, no hay. Y pues aquí está interesante, ¿no? Y al final también creo que más fue mi tema de, bueno, que ya mi hermano me deje de fregar y yo puedo seguir con mi chamba, ¿no? Y así fue como dije, bueno, pues vamos a armar algo y vemos si ya con eso podemos resolver. Y encontramos la forma de conectarnos por medio de WhatsApp web, ¿no? Y hacerlo. Y nos fue muy bien. Nos fue tan bien que empezamos a triplicar las ventas
en cuestión de meses, ¿no? ¿Con la barra? ¿Con las barras? Con las barras. Okay. Ajá, simplemente porque esta herramienta interna ni se llamaba Lead Sales. O sea, era una herramienta interna para resolver, para que pudiéramos vender más. Tan se acabó. ¿Estaba programada? ¿Cómo la estabas haciendo? O sea, ¿cómo lo montabas dentro del...? Sí, o sea, lo armamos inicialmente así como pues una plataforma web, ¿no? Que se montara y que jalara todas las conversaciones. Y tal cual un prototipo, pues, X, ¿no? O sea, tampoco es... O sea, lo que hoy ves Lead Sales no es lo que fue la primera versión. O sea, fue tal cual un MVP, un producto mínimo viable. Pero de ahí fue que empezamos a jalar las ventas. Obviamente lo íbamos mejorando a través de que, pues, íbamos viendo, esto no, esto sí. Oye, estaría padre que le metamos esto y se lo íbamos metiendo. Y hasta ahí eso. Y creo que el punto que cambió fue en la pandemia. O sea, la pandemia fue lo que nos abrió los ojos porque al ser eventos, pues todos los eventos cancelados, ¿no? Sí. Y tengo cuates que quebraron sus empresas porque les cancelaron eventos y a nosotros igual. Y yo, viviendo en Ciudad de México, trabajando en Google, me regreso a Querétaro, de donde ahí viven mis papás y ahí crecí. Ahí es donde regreso y le doy la vuelta porque ya se había convertido en un negocio familiar. Y de hecho, durante la pandemia mis papás no tenían chamba. Entonces ahí fue que yo pivoté el negocio porque mi hermano estaba de intercambio. O sea, mi hermano se fue a París y se quedó atrapado en París. Y mientras tanto, pues yo regresé y dije, bueno, pues te echo la mano. ¿Qué hacemos? Y era algo que ya mi hermano me había pedido. Aparte han crecido 3 veces las ventas y luego, pum, se paró todo de un golpe. De golpe, o sea, tal cual. Pero mi hermano ya traía la idea de, oye, me gustaría hacer cursos, ¿no? Pero era como, sí, sueño guajiro, o sea, pues ¿Cursos ya de qué? Cursos de mixología. Okay. Entonces, con todo esto de las barras que hacíamos cócteles, pues teníamos todo el know-how. Entonces, digo, pues esto ya se aceleró y es la única forma de pues, salir adelante. Y le doy esa vuelta y empezamos a vender hasta más que con los eventos, con un quinto de la chinga que representa hacer eventos, ¿no? Las desveladas. Sí, claro. Y entonces ahí... Sí, o sea, el montaje es montaje. O sea... Es montaje y no es... tú tienes que llegar 3 horas antes de que inicie la boda y te tienes que quedar a recoger. O sea, todos... los que hayan ido a una boda no saben de lo que hablan, y luego toda la logística. Hazme el conteo de las de estas y yo pedí las bebidas a... ¿Cómo se llaman? Como estas empresas de bebidas que me está conteando cuántas llevas y... Oye, me faltaron botellas y bolas y... Exacto. Es un tema, ¿no? No, pero pues ahí... fotografía de boda. Entonces yo me acuerdo, yo era de los que me quedaba, pero veía todo como estaba pasando. Como sucede, sí. O sea, no muchos lo notan. Pero entonces, ahí fue donde me doy cuenta que seguimos vendiendo gracias... O sea, todo el volumen de gente que quería el curso y cómo organizábamos eso, las ventas por WhatsApp. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, órale, o sea... Si esto me sigue funcionando a mí para vender... sistema, vender otra cosa. Claro, y es que en ese momento hizo todavía más clic, porque en su momento era nada más para resolver, vender más. Pero ahí me di cuenta que era no solo para vender más, sino para vender remoto. Que eso era lo que estaba trayendo la pandemia, todo el tema remoto. Porque antes era de que, oye, pues ten el celular, te toca guardia el fin de semana y ahí tú atiendes a los que escriban el fin de semana. Pero acá ya no, o sea, ya el teléfono lo podía tener... cualquiera, porque todos se podían conectar desde sus compus en la herramienta. Y ahí es donde en mayo de 2020, o sea, nos dimos cuenta de esto y fue como, pues, oye, si lo abrimos y así, y total que lo hago, y ahí es donde explota tal cual el crecimiento de Lead Sales. Sí, pero ahí es donde ya lo formalizaste, o sea, pensaste en, esto va a ser una empresa como tal. Sí. Fue como un tercer pivote, si lo quieres ver así, de la empresa y ahora vamos a enfocarnos en esto. Sí. ¿Tu hermano también se metió en esta parte o te metes tú solo? No, ahí mi hermano pues obviamente regresa de París y entonces ya él se encarga de los cursos. Pues le digo, a ver, yo estoy trabajando en Google, güey. O sea, moví cielo, mar y tierra para poder estar haciendo los paquetes y todo esto. Ayúdame porque me estoy volviendo loco. Okay. Y yo pues le voy a dar a esto porque pues está más sencillito que estar empaquetando y enviando pedidos. Y ahí es donde cuando empiezo a crecerlo con campañas de publicidad, me doy cuenta que también ahí me generó otro trabajo de estar vendiendo yo al mismo tiempo en mis horas libres. Y ahí es donde le hablo a mi socio David, con quien ya había trabajado en una startup, de, oye, pues se me está complicando esto, necesito a alguien que me ayude a llevar toda la parte comercial y yo me encargo del producto y del marketing.
Ok. Esto fue en mayo 2020, más o menos. Mayo 2020. De eso a la fecha que ha cambiado Litzels, cómo ha crecido, qué ha pasado, Sí. qué han probado. O sea, mi primera preocupación sería similar a lo que, por ejemplo, ahorita que pasó con X, ¿no? Con Twitter, o en su momento con Reddit, Ujú. que cambian las reglas y entonces los que estaban montados en el lápiz, se dice así, o no sé, Sí. de pronto, ustedes ya no pueden, ¿no? O ustedes tal. Mi primera preocupación es esa, de cuánto tiempo le vas a invertir a crear una solución que te la puedan estar cambiando según se le antoje a Meta. Sí. En tu caso, ¿está esa preocupación y cómo se han ido blindando, protegiendo, cuidando para eso? A ver, eso de hecho fue al principio donde nadie creía y fuimos a tocar puertas y hablamos en varias aceleradoras con inversionistas y todo el mundo decía exactamente eso, ¿no? Pero hay casos donde pues volteas a ver Uber, ¿no? Que ya existen los taxis, o sea, ¿para qué le mueves? Claro. O Airbnb, pues ya existen los hoteles, ¿para qué le mueves, no? Pero quien, quien no hace caso a eso es quien cambia las reglas del juego. Entonces yo pensaba mucho en eso y fue un cambio radical, pero que llevó su tiempo. O sea, estamos hablando de 2020 hasta 2021. Es que Ujú. yo me salgo de Google Ok. ya para darle full time a esto, porque yo, pues en pandemia lo veía como, ay, sí, un jueguito. O sea, todavía lo veía como un side Y business. estás haciendo home office, entonces Claro. podías, o sea, no había O sea, problema. yo creía que era, pues mientras está la pandemia, juguemos al side business y ya que todo regrese a la normalidad, pues no pasa nada. Voy a seguir yo chambeando en Google. Pero esto agarró vuelo, solito, Mm. claramente por las condiciones y porque agarramos la ola y estábamos listos. Y ya en septiembre, octubre de 2021 es donde ya solito creció orgánicamente a ser un equipín de 15 personas Ujú. y ya me estaba volviendo loco. Ya era un momento en el que dije, ¿sabes qué? Pues ahorita es el momento y pues, ¿qué tengo que perder? Y está bueno, es una buena oportunidad y es un negocio que sí tiene futuro, pero hay que darle su tiempo y hay que dedicarle. Y ahí es donde ya me hace clic, le di la razón, porque yo soy muy lógico, yo soy muy de, si hay riesgo, tiene que ser calculado, no es aviéntate y al chile y a ver qué pasa, no. O sea, ya lo tenía y entonces ya me dio esa confianza, me salgo y ahí es donde detona aún más. O sea, porque Ok. creció orgánico y en ese entonces creo que teníamos como 300 clientes. O sea, Ujú. pasamos en un año a 300 clientes. Me salgo y ya le empezamos a meter. Y en 2022 es donde entramos a una aceleradora de Silicon Valley, Ujú. donde eso es lo que nos detona a crecer casi a 1000 clientes. ¿Qué cambió en tu forma de pensar? O sea, porque tengo la impresión de que antes pensabas más en chico y Sí, que te costaba a lo mejor decir, bueno, sí. ¿es verdad eso? Y si sí, ¿cómo lo cambiaste? Empezó desde antes, no solamente llegar a Silicon Valley, nosotros aplicamos también a Y Combinator y Ujú. 2 veces llegamos al punto de entrevista y la última fue la que un poco nos abrió la mente a eso porque nos dijeron que si teníamos algo tan bueno y estábamos pichando la oportunidad de WhatsApp a nivel global, es que hacíamos solamente jugando en México. Mm. Decían, pues si está en español y dices que está en todo el mundo, pues ¿por qué no te mueves a Latinoamérica? ¿No? Y tal cual nos dijeron de que move faster, muévanse rápido, ¿no? Y ahí sí fue como, sí, ¿verdad? Y tal cual, o sea, nada más nos desbloqueó algo que nosotros mismos no estábamos viendo Ajá. y abrimos las campañas a más países en Latinoamérica y eso fue lo que detonó el crecimiento. Y entonces, desde ahí empezamos a decir, no, pues sí se puede, vamos a crecer, pero ya llegando a Silicon Valley es donde te detonan a créetela y piénsala en grande, porque solo así es donde vas a conseguir esos crecimientos que mucha gente piensa que es difícil. El chiste es nada más pensar en grande. Pero una vez que piensas en grande, ¿qué tipo de cosas distintas se hacen? O sea, ¿cómo es diferente la actitud de alguien o de una empresa completa cuando no lo está haciendo en grande? O sea, ¿qué te da a identificar esos comportamientos de Sí. decir, ¿cómo me doy cuenta que sabes que no estoy pensando suficientemente grande? Es, Y pasar de eso a tampoco ser delusional, ¿no? claro, Pues este güey, ¿qué chingo está diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? creo que algo que aprendimos en Silicon Valley fue, más que pensar en grande, es cómo acortar tiempos y cómo Ok. llegar a objetivos que
cualquier persona podría setear en 1 o 2 años a setearlos en 6 meses. Ok, eso hace sentido. ¿Cómo logras eso? Pues haciendo una ingeniería a la inversa de, ok, quiero llegar a eso en 6 meses. ¿Qué necesito? ¿No? Y sobre ese qué necesito a veces entra, y ahí es donde creo que hace sentido la lógica que te trae Silicon Valley del capital de inversión, que es para lograr eso necesitas gente. Y necesitas gente de mucho más calibre. Esas personas no salen baratas. Y esas personas, para llegar a ellas, necesitas poder pagarles el precio y por eso necesitas dinero. Entonces ahí fue donde todo hizo clic ya, porque antes decían, no, es que ¿para qué levantas dinero? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Pero tienes que darle esa lógica de que necesitas mejores personas y necesitas ponerte esos objetivos. O sea, más preparadas ambiciosos. o con más conocimiento. Con más conocimiento. Y también sí es un poquito el pensamiento, como dices, delusional, porque es pensar en 10X, no necesariamente porque vas a llegar en 10X, pero si le apuntas un 10X, quizás llegues a un 5X, que si le hubieras apostado al 5, no llegabas. No tiene todo el sentido. O sea, y no es pensar en grande, como dices, o sea, no es pensar en grande por pensar en grande de voy a hacer cosas imposibles. Esto que estoy pensando es viable, pero como dices, en 10 años, ¿no? O sea, al ritmo que voy, lo voy a poder lograr en 10 años. ¿Cómo lo acelero? O sea, eso me hizo todo el clic del mundo. Es como algo que sé que sí puede pasar, algo que pase antes. Y eso es un poco eso, pensar en grande. Pero ¿qué pasó cuando entraron a Brasil, por ejemplo? Cuando entramos a Brasil por primera vez fue en enero de 2021, cuando ya nos habían dicho eso de Move Faster, pero también nos fuimos al Delusional, o sea, que nos creíamos dueños del mundo y dijimos, ay, qué tan difícil debe ser ahora entrar en el mercado brasileño. Y nos dimos de topes, ¿Qué claramente. pasó? Dame más o sea, detalle. ¿Qué pasó? abrimos campañas, ¿no? Y obviamente el costo de adquisición era más alto y no estábamos cerrando lo mismo que en México y en Latinoamérica. ¿Trabajaron todo a portugués? O sea, todo... O sea, nos aventamos, simplemente yo me grabé y puse Google Translate y medio ahí leí con mi español acento seguro y pensando en... O sea, ponerle el razonamiento lógico, ¿no? Si en Brasil ven el Chavo del 8 doblado, dije, pues bueno, pues que vean un anuncio mío doblado, ¿no? Y entonces el mismo anuncio que tenía para Lead Sales en español, simplemente le hice un voiceover leyendo yo el Google Translate. Pero tú mismo leyendo. Claro. Sin saber portugués. Sin saber portugués. O sea, ahí más o menos lo... Ahí apenas Duolingo. Exacto, sí, tal cual. Pero yo me creí que pues era tan fácil como eso, ¿no? Y no, y te das cuenta que si bien Latinoamérica sí, por ser el mismo idioma, yo pienso, Brasil no. Al ser un idioma distinto, ellos piensan de manera distinta. Incluso algo que me di cuenta en ese entonces era que en Brasil están muy ciscados con el tema de inflación por sus vecinos de Argentina. Y entonces si tú les vendes en dólares, dicen, no, está muy caro. Nada más le haces la conversión al reales brasileños y dicen, ok. Entonces, detallitos así finos de, pues, porque en Latinoamérica sí me pagan en dólares, ¿no? Y no tienen tema, pero Brasil no. Brasil quiere el real brasileño para pagar las cosas y que no se lleguen a ahorcar con que están pagando algo en dólares y de repente la inflación hace que se los truene, ¿no? Entonces, eso aprendimos, pero nos dimos cuenta, ¿sabes qué? También hay veces que si te diluyes mucho, pues no estás apretando en igual, ¿no? Entonces ahí fue como, no, pues nos echamos para atrás y nada más nos enfocamos en Latinoamérica todo ese año y 2022 y ahora sí ya que levantamos capital, tenemos más experiencia, podemos contratar gente mucho mejor calificada para ayudarnos en ese mercado, fue que ahora estamos penetrando Brasil, pero también porque tenemos gente detrás, o sea, tenemos inversionistas que han estado, o sea, por ejemplo, una de nuestras inversionistas, Gina Gotif, ella fue VP de marketing de Duolingo en Brasil, ¿no? Entonces, obviamente, ya con ese respaldo dices, bueno, es más fácil. Ya le puedo preguntar a alguien, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo entramos? ¿No? Todo eso. Sí, tienes toda la razón. Desde la psicología, ¿no? De la persona, de a qué le tiene miedo, a qué le preocupa, en qué confía, en qué no, cómo usan la herramienta. O sea, aquí hay este fenómeno en México de las nenis, ¿no? Y de precio por inbox y mándame WhatsApp y tal. Pero que ya está muy armado. O sea, ya es muy común que alguien te diga, sí, te doy mi WhatsApp y me escribes. No sé, en otros países, que es lo que tendrías que ir averiguando poco a poco, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que se repiten y cuáles no se repiten? ¿Cuál ves tú que sean los denominadores más comunes entre tus clientes del servicio
aunque sea en otros países? O sea, ¿qué es lo que tiende a suceder siempre? Lo que más tiende a suceder, y creo que aquí es buen momento también para explicar un poco, o sea, cómo funciona Lead Sales, ¿no? Porque pues, sí nos ha dado crecimiento y todo, pero es la funcionalidad básica a la que dimos cuando hicimos el prototipo fue que pasamos de creer que solamente era atender WhatsApp con varias personas, porque aún así era una lista infinita. Y pues cada que te entran más, pues los que quedaron se van haciendo hacia abajo. Por más que tengas a 5 personas atendiendo esa lista infinita, es difícil llevar seguimiento. Y lo que entendimos era, oye, si lo llevo en columnas como si fuera Excel, capaz te voy a que hacer una le das pausa ahí y seguimiento. me voy a dar un paso para atrás. Para quien no tiene tanto contexto, cuando dice que está creciendo el WhatsApp es que, oye, es una práctica muy común que tú apareces en Instagram o en Facebook, donde sea, y les dices, ya sea o pautado o orgánico, oigan, si quieren saber más sobre mi producto o mi curso o lo que sea, mándenme un WhatsApp, ¿no? Entonces pones el enlace o el número que tú quieras y lo das. Sí. Y esas campañas también, ¿no? Esas campañas de llevar tráfico a que la gente te mande un WhatsApp. Exacto. Entonces, ahí es donde, o sea, de ahí es donde tú recibes todo esto o no, WhatsApp van creciendo los mensajes y dices que es difícil de darle seguimiento. Exacto. Entonces, ahora sí, dices, ¿qué hicieron ustedes para solucionar esta parte? Ahí fue que nos dimos cuenta de que si lo organizas en columnas, tienes un mejor seguimiento y una mejor priorización, ¿no? Okay. Y en eso no aplica casualmente solo para ventas, aplica también para el soporte. O sea, ¿a quién ya le resolviste? ¿Quién sigue en proceso? ¿A quién le tienes que dar seguimiento? ¿No? Entonces, ese sistema de organizar las cosas en columnas fue lo que a nosotros nos hizo clic y en consecuencia ese es el prototipo de clientes que nosotros tenemos. O sea, un cliente que tiene una venta conversacional y de ahí es que se detona que apliques este sistema de Kanban, básicamente. Así se le llama. Y entonces, si tienes muchos mensajes y no puedes darle seguimiento a todos, ahí es donde entra Lead Sales. Ya. Y los vas acomodando según el proceso que están en la venta. Exacto. No, ya platiqué con él, o falta picharle, falta cerrarlo, falta no sé qué. Exacto. El cliente sabe que está en esta, o sea, si yo mando un WhatsApp a alguien que está usando Lead Sales, ¿yo me entero que está usando Lead Sales? No necesariamente. Porque digamos que para el cliente final, o sea, el que está comprando, pues está hablando con el número de la empresa. ¿Qué es la experiencia correcta? Porque a veces lo que vemos en industrias, por ejemplo, en bienes raíces, ¿qué hacen? Pues oye, pues le doy un teléfono a cada uno de mis asesores y ellos están hablando. Pero ahí es, al dueño de negocio le decimos, ok, pero ¿cómo sabes que están atendiendo a tus clientes? ¿Cómo tienes control? ¿Cómo le das seguimiento? ¿Qué pasa si uno de tus agentes se va de la empresa? Se va a llevar tu cartera de clientes. ¿Por qué no mejor centralizas al WhatsApp de la empresa y que hablen por ahí? Y entonces ahí cambia un poquito la dinámica, porque tú le escribes al teléfono, ¿no? Y ya es el vendedor que dice, hola, soy Diego de tal, ¿no? Sí. Entonces, con eso ya el cliente sabe, estoy hablando con Diego. Pero hay veces que va a escribir y es, hola, Diego está ocupado, pero soy Renata. Ajá. Y te estoy atendiendo, ¿no? Entonces, pero ya el cliente solo tiene que hablar con un canal. Porque si no le contesta el asesor, pues ¿a dónde se dirige? No hay forma. Entonces, eso también te ayuda mucho al control, a saber quién está enviando las cosas. Ok. Y entonces, lo que hablamos de qué se repite en otros países, ¿qué es lo que más has notado que se repite en como forma de trabajo? El patrón que describiste al principio, y es algo particular que, volviendo al tema de si nos espantaba que Meta, claro que no, porque al final también ellos se dieron cuenta, bueno, creo que por siempre Meta ha sido una empresa que se enfoca en hacer productos para el consumidor, no para empresas. Entonces, ahí nosotros fue que nos llaman en 2022 a una aceleradora de Meta, particularmente para el futuro de la mensajería de negocios. Entonces, ahí es donde ellos nos descubren y entendieron perfectamente que nosotros estamos atendiendo a ese mercado, ese nicho de pequeñas y medianas empresas que necesita un soporte así, que necesita una plataforma de ese estilo. Y acá es donde nosotros le dimos como el clic a Meta, porque uno de sus productos más importantes que está creciendo billones de dólares y crece 80% año con año es el famosísimo Click to WhatsApp. Ajá. Click to Message Ads, ¿no? Que son estos anuncios, este tipo de campañas que tú ya nada más las programas y en automático te van a enviar mensajes ya sea por WhatsApp, Facebook o Instagram. Entonces, cualquier persona que haga ese tipo de campañas para vender es mi cliente y al final yo le ayudo a Meta porque
algo que nos dimos cuenta en esta aceleradora es que empresa que usa Lead Sales cuadruplica su inversión en ads. Porque nosotros permitimos que escalen este negocio por medio de WhatsApp. Sí, o sea, ya lo puedo ser ordenado. Si no, ¿de qué sirve que me tanta lana que después no le puedo dar seguimiento a nadie y vale madre todo? Que es lo que hacías originalmente cuando estabas en Google Ads. Sí. Que la raza le decías, yo te ayudo a que tenga sentido para que inviertas más. ¿No? Entonces todos ganan. Sí, de nada le sirve a Meta bloquearte porque al final del día solo se están dando un tiro en el pie. Claramente. ¿No? Ok. Oye, pero es que algo que yo noto es que WhatsApp, o sea, toda la conversación constante de, oye, Mete, lo que está haciendo va con Facebook e Instagram sobre todo. ¿No? Es como estos dos caminos. Hay una cosita sobre Threads que quién sabe qué pase, pero yo veo que pasa medio por debajo del radar el tema de WhatsApp. Como que la gente se le olvida que WhatsApp es parte de Meta y demás, y yo ahí vi una mina de oro. O sea, yo veo eso que el día que decidan explotarlo o lo que sea, puede ser una cosa enorme. ¿No? Incluso podría llegar a convertirse ahora sí en la versión de lo que los chinos han hecho con estos, el WeChat, no sé cómo se llama. O sea, podría Meta llegar, o sea, podría WhatsApp llegar a convertirse en eso. Sí. ¿Ustedes visualizan un futuro así? ¿Visualizan como que pueda llegar a pasar algo así y cómo podrían adaptarse? ¿Qué planes tienen al futuro con Lead Sales? ¿Cómo ven? Digo, es que les falta muchísimo por crecer. Vaya. Claro. Tienen mucho mercado por abarcar todavía, muchísimo, con el mismo producto, pero digo, no puedo evitar pensar en que probablemente piensen más cosas allá. Entonces, ¿qué? No, es que nosotros nos estamos visualizando como el sistema operativo de las pymes. Y eso ya es una visión que engloba, pues, todas y cada una de las herramientas que utilice una pyme para crecer. Entonces, no se queda solamente estancado en que, pues, el futuro va a ser Facebook, WhatsApp e Instagram. No sabemos si mañana va a ser TikTok, que está creciendo. Y lo veo que pasa, ¿no? O sea, si un TikTok se te hace viral y te empiezan a llover mensajes dentro de TikTok, entonces también es lo que estamos viendo, cómo integrar otras listas infinitas de mensajes como lo es TikTok, como lo es Twitter, X, como lo es LinkedIn, ¿no? Entonces, todo eso agregarlo, incluso email, ¿no? Porque email sigue siendo para ciertas industrias el canal por default que donde se comunican con sus clientes, y también puede ser el chat web que nada más conectas en tu página web y ya de ahí estás conversando con el cliente. Entonces, eso es lo primario. Pero después ahí lo que estamos viendo es cómo le agregas cosas que ya no están dentro del ecosistema de un single player, que es Meta, sino cómo yo puedo conectarlo con el e-commerce de mi cliente. Si está usando Shopify, si está usando WooCommerce, si está usando PrestaShop, cualquiera de estos. Entonces, que yo integre estas dos plataformas es algo que no va a pasar en un ecosistema porque no es suyo. Entonces, mientras yo le agregue esto, mientras yo le agregue analíticos, reportajes, todo el extra que capaz y... No es capaz. Está claro que una empresa de ese nivel ya no puede avanzar tan rápido. Una startup sí. Entonces, nosotros tenemos esa flexibilidad y podemos ir integrando cositas porque no tenemos que pasar por una burocracia eterna, y para que Marquito pues acepte también está difícil, ¿no? Entonces, esa parte es la que estamos viendo y hay que aprovecharla ahorita, y por eso seguimos creyendo que lo que nos dijeron en Y Combinator de Move Faster sigue teniendo toda la verdad. A ver, tengo una duda técnica sobre el servicio. Antes de regresar a lo que quería platicar contigo. Para yo empezar a usar Lead Sales, ¿qué requeriría? Es una cuenta de WhatsApp. Tu WhatsApp en tu teléfono, idealmente que sea un teléfono de tu empresa, y lo escaneas. O sea, tendría que más bien, entonces, fíjate, yo tengo mi número personal, mi WhatsApp personal, pero quiero empezar a usar Lead Sales. Saco un número para la empresa, ¿no? O sea, un aparato o una línea para la empresa, y en esa es la que descargo WhatsApp normal o WhatsApp Business. Cualquiera de las dos. Ok. Y escaneas el código QR como si lo estuvieras conectando a la computadora. Y normalmente, pues ya un negocio que ya... Es que, digamos que eso ya es un por default que esperan los clientes que te puedan contactar por WhatsApp. De hecho, pues sí digo que si no estás usando WhatsApp para vender por tus clientes, realmente no tienes suficientes ventas. Pero entonces, ya que tienes eso, pues es muy común encontrar gente o dueños de negocio que usan su teléfono personal para también el negocio. Entonces ahí es un proceso de sepárate. Ahora sí que separa lo que es personal con personal y lo que es negocio con negocio.
Pero sí, en 5 minutos literalmente contratas una prueba y ya estás listo por $7, 170, 180 pesos. Ok. Entonces ya en ese número está todo. Ujú. ¿Qué pasa si me hackean el número? Digo, esas son ya protecciones que cada uno tiene que tener, ¿no? Pero lo interesante y lo que le ven mucho valor los clientes es que todas las conversaciones también se quedan en lead sales. Entonces no pierdes tú como ese seguimiento, porque sí ha pasado, ¿no? Que hay un cliente, oye, me lo hackearon, o oye, algo sucedió, algo erróneo y me bloquearon y me suspendieron el WhatsApp y sorry, o sea, no me lo van a recuperar, tengo que sacar uno nuevo. Ah, no te preocupes, o sea, sácalo y vas a tener aquí toda tu información y puedes seguir. Se mandó un respaldo, por así decirlo. Exacto. Es que está muy de moda ahorita, que están hackeando a todos lados, ¿no? Bueno, Sí. no sé hackear, pues es phishing o algo que haces mal y Sí. me lo hackearon. Pues sí, güey, pues le picaste donde no debías o mandaste información que no debías. Sí. Ok, pero está chingón saber que existe esa posibilidad. Ahora vamos a regresar a el tema de... decías, cuando empezamos a crecer, éramos 15 personas, me dijiste, o 19 personas, y se empezó a hacer muy grande esto o muy complejo para ti. ¿Qué tuviste que hacer para no... O sea, ¿cuánta gente hay hoy en Lead Sales y qué tuviste que hacer para empezar a darle un poco de orden y que no te volvieras loco? Hoy somos 49 personas y hemos tenido que también limpiar plantilla. O sea, también nos ha tocado a nosotros también nuestra parte de hacer layoffs, ¿no? Simplemente para entender que llegamos de punto A a punto B, pero si queremos llegar de punto B a punto C, no necesariamente lo podíamos hacer con el equipo que teníamos, ¿no? Y eso ha sido gracias a que hemos contratado gente con más experiencia, porque los que empezamos pues éramos literal de la universidad y que todavía estaban estudiando y así, y obviamente pues haces lo que puedes con lo que tienes, pero esa parte también nos ha tocado. ¿Cómo es eso de, o sea, alguien que confió en ti en el principio y que se sumó al proyecto? ¿Cómo tienes esa conversación, güey? Pues es más de setear un previo a. Y eso creo que es lo que define cuando haces algo así, de que realmente sea un proceso más fluido. Obviamente es duro, pero nosotros lo que hicimos fue empezar a setear ahora sí que las migajitas de queremos esto desde meses antes. ¿Cómo vamos? No está. ¿Cómo vamos? No está. A la tercera ya es muy claro que por algo ya no vas a estar en el equipo. Y entonces cuando tienes esa plática, ya es más entendible. No es porque estés haciendo algo malo. Simplemente ve los números. No estamos llegando. Y no vamos a llegar. Y no podemos darnos el lujo de seguir esperando a ver cuándo se nos prende el foco, a ver cuándo nos ilumina el Espíritu Santo a que puedas dar los resultados que estamos esperando. Entonces, de ahí parte. Ahora, ¿cómo escoges equipo? ¿Cómo escoges equipo? Tienes que hacer pruebas técnicas, tienes que hacer pruebas de lo que esperas y tienes que tener muy bien tus objetivos y saber que esa persona los puede cumplir porque tienes experiencia previa. Así es como nosotros tratamos de hacer ese seguimiento y particularmente traje algo de Google que fue la cultura y el sistema de reclutamiento. O sea, nosotros... Todos tienen que dar un voto unánime de las 3 áreas, que es el reclutador principal, que es el manager. Yo soy quien a la fecha todavía y espero que hasta que lleguemos a 150 empleados y ya no conozca todas las caritas, pero compartirles esa visión y setear muy bien la expectativa, ¿no? Y, por ejemplo, creo que ese es el gran acierto de Elon Musk, que para quien le guste y para quien no, pero sobre aviso no hay engaño. Y Elon Musk te dice, si te necesito el domingo, aquí vas a estar el domingo. Y eso es a lo que te estás subiendo, ¿no? Ya no, creo que ya no da esas pláticas él, pero al principio sí, ¿no? Lo dice en su libro. Y de ahí yo sé toda esa expectativa de, vienes a una startup donde va a haber días que estás trabajando hasta las 10 de la noche y otros días que va a estar súper ligero y no hay bronca. Pero necesitamos estar ahí preparados para lo que se ofrezca. Y después la tercera es la de fit cultural, donde es más que buscamos que haya esta comunicación entre áreas, donde esa persona va a ser un departamento ajeno y que ahí es donde se fomenta esa comunicación y que esa persona también diga, hey, yo también avalo de que esta persona entre porque es chido, porque tiene los mismos valores, le gustan ciertas cosas, ve fútbol, no sé, pero hay ahí como ese match y de ahí es como reclutamos talento. Ok, ¿y cómo se recluta pensando en
O sea, ¿reclutas pensando en lo que necesito en este momento o lo que voy a necesitar? Es un poco ambas, porque justo es lo que yo trato de mucho vender ¿cómo empezamos? Que es lo que estamos platicando aquí. ¿Dónde estamos? ¿No? Y hoy vendemos a 1,800 empresas en 20 países, estamos facturando 2.5 millones de dólares. ¿A dónde vamos? Es a ser una de las empresas de tecnología más grandes de México. A eso quiero. ¿Quieres? Solo espero a alguien que piense igual de loco que yo. Entonces, eso setea las expectativas de ahorita tenemos que mantener esto y vamos a esto, a tirarle a la grande. Entonces, ya con eso, pues creo que si vibras con eso, todo cool. Si no te gusta apuntarle, no pasa nada. Pero ya eso para mí es un filtro. Ok. ¿Y son muchos equipos remoto, supongo? No, fíjate que O sea, ¿tú estás con ellos? hemos sido muy buenos para encontrar talento en Querétaro. Ok. O sea, joyitas. Pero tú no estás viviendo en Querétaro. Yo estoy entre Finlandia y Querétaro. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo ha sido el tema? O sea, el no estar siempre presente en una empresa que está creciendo tan rápido. Sí. El poder tú separarte para ir a levantar y luego regresar. O sea, ¿cómo lo has organizado eso y qué sistemas han empleado para poder jalar bien? Creo que lo principal es tener un equipo de clase A, ¿no? Y tener un socio que me apoya, ¿no? Y que me cubre. Y tener un equipo C-level que también está al pendiente del negocio. Porque al final de cuentas, mi chamba principal, que es reclutar talento, que es motivar, que es hablar con inversionistas, pues eso lo hago remoto, ¿no? O sea, no todos los días voy a San Francisco a hablar con inversionistas, ¿no? Entonces eso yo bien lo puedo hacer así. Y hasta ahora, hasta 2024 es donde me estoy mudando a Finlandia, pero antes lo he manejado, pues me voy 3 meses a Finlandia, regreso, estoy 6 meses con el equipo. Y eso también, fíjate que me ha ayudado a aprovechar el tiempo. Porque si estás todo el día, dices, pues mañana. Pero yo ya sé que tengo 6 meses. Y si no cumplo lo que quiero lograr en 6 meses, me voy a ir. Y claramente, o sea, cambia mucho el estar trabajando remoto a estar ahí al ladito de la oficina. Hey, ¿cómo vas? Rápido. En cambio, pues cuando estás remoto tienes que ser extra comunicativo, tienes que preguntar de más, ¿no? Y tienes que saber... Aparte horarios. Claro, horarios. Yo cuando estoy en Finlandia trabajo de 5 de la mañana hasta 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces cambia mucho. Claro. A ver, ¿qué has notado en Finlandia que no está pasando aquí? ¿Por qué es el país más feliz del mundo? ¿Por qué es uno de los países con la mejor educación? No es porque sean unos genios, no es porque tengan a los mejores maestros. Ese país cambió gracias a la tecnología. Nokia fue la primera empresa de tecnología que detonó el boom. Ahí se creó la red 4G. No mucha gente lo entiende. Pero ¿qué sigue después de eso? Eso abrió la mente a otros finlandeses a decir, oye, yo también puedo hacer esas cosas. Y hoy lo que mueve ese país son 2 empresas, Supercell y Rovio. Supercell es la empresa detrás del jueguito Clash of Clans, Clash Royale. Y Rovio es la empresa detrás de Angry Birds. Esas 2 empresas facturan trillones de euros al mes. Todo ese dinero entra a Finlandia. Son las empresas que más pagan impuestos en Finlandia. Todo ese dinero aporta para que los políticos puedan hacer todo lo que quieran, pero porque son empresitas, por muy grandes que parezcan, de 100 empleados, pero a comparación de lo que facturan, güey, dices, no mames. Y entonces ahí es donde digo, lo que platicábamos de si Lead Sales hoy con 1,800 clientes factura 2.5 millones de dólares al año con 49 pelados en Querétaro, imagínate si le damos a 10,000, si le damos a 100,000. Claro. Eso, o sea, a mí me vuela la mente porque entonces cambias la perspectiva y puedes cambiar la trayectoria de un país entero por el flujo de dinero que entra, porque no es dinero que está circulando en el país. Ese es el problema que tenemos aquí, que, güey, o sea, sí, construyen casas, hazte rico construyendo casas, sí, güey, pero se la estás vendiendo a la misma gente que vive en México. Traer dinero de fuera a ese nivel solo con software. Y sin tener que traer gente, como dices, ¿no? O sea, sin tener no tuve que vender casas en San Miguel de Allende a gringos para que entre el dinero, sino desde aquí vendo un servicio, un software que usan en otros países. Sí, eso está bien interesante. Y ahí fue como, güey, con razón. O sea, ya que lo entiendes así, pero incluso los finlandeses no lo entienden porque no todos juegan esos jueguitos, no todos saben de esas empresas. Pero yo sí creo porque, o sea, no hay manera que puedan hacer sus calidades de metro, no hay manera de que puedan tener
tanto seguro social gratis, educación gratis, sin un flujo Sí, con la misma gente de ahí, o sea... fiscal de esos grandes taxpayers, ¿no? Eso está cabrón. Hasta con no lo había pensado así. ¿Y a ti cómo te ha, o sea, cómo te ha cambiado el pasar de trabajar en Google a empiezo y me moverle el negocio de la familia, que se convirtió en negocio de la familia, el de las barras y demás? Ahora esta empresa en la que soy 40 y tantas personas, ya tienes compromisos con gente que invirtió en ti, Ujú. ¿no? Y que aparte, digo, antes los fondos eran un poco más detrás de cámaras, ahora hay muchos fondos que están en, o sea, como Ganas Ventures de Lolita, que es, o sea, tienes gente que está en el ojo público, Sí, que te respalda públicamente, ¿no? Como, incluso invertimos en este cuate, sí. pues también esa responsabilidad no queda más. ¿Cómo ha cambiado en ti o cómo entiendes ahora tu rol como dueño de una empresa, como pareja con tu pareja, como líder de un equipo, ¿no? O sea, ¿cómo te ves en este mundo? No sé, es un poco medio existencial la pregunta, pero Sí. me interesa entender tu forma de entenderlo. Pues mi forma de entenderlo es cómo puedo seguir creciendo a, a ser esa persona que puede manejar todo, ¿no? Ujú. Y trato de hilar muchas cosas a que todo tenga sentido. Por ejemplo, un sentido que hoy le doy y hoy platicaba con Fabriz de Ignea, que vive aquí en Monterrey, le digo, yo algo que me di cuenta es que mi motor es hacer que este negocio crezca tanto como para yo poder estar con mi esposa en Finlandia y estar acá, ¿no? Y que esto siga creciendo, ¿no? Y al mismo tiempo, algo que me motiva mucho es impulsar el emprendimiento y inspirar a otros jóvenes a mostrarles que sí se puede. Porque Ok. muchas veces eso también es lo que pasa. O sea, no hay muchos emprendimientos de tecnología porque no tienen el ejemplo. Ujú. Y ahí vamos, ¿no? O sea, está Poncho, yo también estoy haciendo ahí mis pininos, ¿no? Pero si logramos hacer eso, es como, hey, güey, sí se puede, aquí está la prueba, ¿no? Entonces, esas son las cosas que realmente me motivan y lo que hago muchísimo es leer libros y emular mucho a los grandes. O sea, si yo quiero llegar a esto, pues no voy a estar volteando hacia abajo. Tampoco voy a voltear a ver a los emprendedores mexicanos tradicionales. Le estoy apuntando a los grandes, a un Jeff Bezos, a un Steve Jobs, a un Elon Musk. Trato de emular mucho eso y ir pues armando todo a que lo haga así. Una tendencia a la gente que piensa en grande es que va a haber gente que le dice, no mames, o sea, ¿quién te crees? Sí, Estamos en un país que tiende a pasar más todavía eso, creo, es mi impresión, ¿no? Y estas cuentas de Twitter que luego es como ¿y por qué estás viajando tanto? ¿Y por qué tal? No lo vamos a negar, son divertidas esas cuentas, pero ¿cómo, o sea, cómo manejas esos dos lados de la moneda, ¿no? Esto lo quiero intentar, sí, eso es lo que estoy persiguiendo o emulando, porque es una forma, que es que no es una especie de blueprint el cual puedes seguir, que tiene sus riesgos y lo que tú quieras, pero es como, a ver, ya hay un camino que más o menos he trazado, creo que lo puedo seguir, sí, y al mismo tiempo te estén tirando caca, ¿no? Y estén con que ya ves, no pudiste, o sí, tú se recorte, ya ves, no sé, o sea, sí. cómo administrar ambas energías o estos lados de la moneda. Creo que Sí, o sea, lo has vivido, me imagino que, sí, o sea, claramente. O sea, y siempre, o sea, lo que pasa es volver a esas bases. No sé si has leído el libro de El ego es el enemigo, ¿no? De ajá. Ryan Holiday, ¿no? Ujú. Entonces, entre más te separes del ego, el ego es eso, ¿no? De que si alguien habla de ti, pues tu ego se siente atacado, ¿no? Y es algo que también he trabajado con mi psicólogo y lo vemos como personajes. O sea, uno es el personaje de Robbie, emprendedor exitoso. Otro es el del Robbie, el esposo, que atiende todo lo de su esposa. Otro es de el socio, el amigo, ¿no? Pero entender que uno no es ninguno de esos personajes. No eres nadie. Mm. Y cuando entiendes o medio lo entiendes, es más fácil que no te cale ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, y llegas a un punto en el cual te vuelves un asesino en serie, en el sentido empresarial, porque es como, a ver, si no me importa tanto eso, si no me preocupa la crítica y simplemente me enfoco en dar lo mejor de mí y hacerlo por la puerta grande, si funciona, soy el mejor. Y si no funciona, no pasa nada y vuelvo a empezar y empiezo de cero.
Y así es como realmente lo veo. En ese momento que me di cuenta de no soy ni esta persona, yo no soy lead sales, yo no soy el emprendedor don chingón, entonces se vuelve un abanico de posibilidades de entre más jale yo y si eso es lo que me gusta, ¿no? Es que también, o sea, realmente siento que estoy haciendo lo que me apasiona y siento que voy por el camino correcto haciendo lo que hago. Claro. Al final muchas veces, si lo logras, es como callar bocas, ¿no? Claro. Y mientras no lo logras, pues igual es todavía no. Sí. No es un ahí quedó, es un vale más lo que piensas. Yo Sí. estoy intentándolo igual, así, intentándolo. Claro. Ok. ¿Rutinas que tengas para poder trabajar ahorita? O sea, ¿qué es lo que te ha funcionado para mantenerte tranquilo, energizado, concentrado? Sí. ¿Qué haces en el día a día? Yo creo que más que rutinas, algo que me cambió el año pasado fue leer un libro que se llama Buy Back Your Time, de Dan Martell, que me enseñó una metodología de, literal, comprar tu tiempo. Y eso empecé por tener un asistente ejecutivo que yo le pudiera encargar todas esas tareas que a mí me representaban mucho tiempo y que no representaban el mismo valor monetariamente hablando. Entonces, a medida que empecé a trabajar así de, a ver, incluso detallitos me pasó la semana pasada, ¿no? De que, oye, ¿por qué no estoy comiendo bien? ¿O por qué no estoy cenando? Ah, pues porque están los platos sucios y me da flojera lavarlos. Y en Finlandia, ¿por qué me siento tan productivo? No, pues es que en Finlandia sí tengo una lavaplatos, ¿no? Y pues, oye, no la tengo aquí en México, pues voy y la compro, ¿no? Y eso es una inversión para mí, para que yo pueda comer bien y todo cascadea, ¿no? Entonces, eso es lo que crea mi rutina de ver, ¿qué necesito? Pues necesito los 3 básicos: comer, dormir y hacer ejercicio. Con esos 3 ya tienes. Entonces, busco tratar de priorizar esas 3, de desayunar, comer, cenar, dormir por lo menos mis 8 horitas y hacer ejercicio. Con eso, que esté en balance, todo lo demás... No tengas hijos. ¿Eh? No tengas hijos para que no te balance nada de eso. Cuando tenga hijos, pues sí. Me lo dijeron hoy en la mañana, cuando tengas hijos. Pero creo que también ahí es ese balance, ¿no? O sea, aunque tengas hijos, pues sí... también lo aceptas, ¿sabes? O sea, tú lo aceptas y dices, pues sí, pero es parte de la chamba, ¿no? Y eso también es algo que he trabajado mucho. Entre menos te victimices, reduces como el sonido de algo que te afecte. Es como, pues yo quise tener hijos y yo sabía lo que me estaba metiendo. Entonces, cuando lo ves así, no se vuelve una carga. Se vuelve algo que tú decidiste y por eso tú estás tomando acción. Sí, es una cosa que tienes que nada más entender cómo reestructurar tu agenda. Simplemente es una variable más que ahí está, que decidiste que querías tener y cómo lo haces convivir con lo que quieres estar haciendo, ¿no? Y exacto. Es eso. En mi caso, por ejemplo, el tema de... Yo no conocía la metodología de Buy Back Your Time o no conocía a este cuate, pero eso es lo que yo he intentado hacer de... Ok, no puedo ir a la misma hora que voy antes... O sea, no sé cuándo voy al gimnasio en el día, porque si yo iba en la mañana, pero se despertó, o iba en la tarde o tal, entonces pasé de hacer ejercicio al aire libre a decir, ni modo, voy a tener que pagar un gimnasio que me queda cerquita de la casa, porque eso no importa si hace frío, o es en la mañana, o es en la noche, lo que sea, ahí va a estar, ¿no? Y entonces fue como, porque me di cuenta que no estaba haciendo ejercicio suficiente porque no tenía siempre claro dónde lo iba a hacer, ¿no? Ah, es que ya cerraron aquí, o es que el parque está ahorita muy oscuro, o es que está lo otro. Claro. La caminadora en mi oficina, es una mamada, pero eso, de que llegar a los 10,000 pasos diarios, no siempre podía. Y entonces, pues, caminadora, ¿no? Hice una caminadora de 2,500 pesos en Amazon, pero que ya Claro. O sea, es invertir en algo que me trae un beneficio directo, ¿no? Entonces... Y no sé si te has dado cuenta, pero por lo menos a mí me funciona más eso, porque ahora sí que estoy siendo incongruente conmigo mismo de, pues si le estoy invirtiendo y no lo hago, claro. Pues el tarado soy yo. Claro. Entonces, a mí me funciona incluso cuando a veces empiezo otra vez, ya sabes, obviamente dejas de ir al gimnasio y así, y otra vez empezar, y dices, ay, pero cuando te compras tu proteína, te compras la creatina, dices, güey, ya gasté, tengo aquí esto, ya tengo que ir, ¿no? Sí, tienes fecha de curiosidad y nomás lo tengo aquí, la inversión atorada en algo que no se está consumiendo ni está haciendo nada. Exacto. Claro. Oye, ¿y cómo
o sea, hablaste del psicólogo, hablaste de pensar en grande y demás. En general, ¿cómo has hecho para desprenderte de los miedos que todos tenemos? Es que siento que es como el estrés que vas generando resiliencia entre más estrés estés logrando manejar. Y acá es lo mismo. ¿Cómo voy tomando pasos chiquitos? O sea, no pasas de 0 a 100. Pasas de 0 a 1, de 1 a 5, de 5 a 10 y en lo que llegas a 100, ¿no? Entonces, lo he visto así porque en el principio a mí me daba miedo contratar a alguien por 6,000 pesos, ¿no? Y en 2021, 2022 me daba miedo contratar a alguien por 20,000 pesos. Sí. Y hoy ya contrato a alguien por más de 100,000 pesos. Okay. Pero he ido generando esa resiliencia al miedo de... Yo le digo que son saltos de fe. O sea, porque tienes que confiar en que todo va a salir bien. Siempre y cuando modules tú y analices y calcules el riesgo. Porque si te avientas así, como decíamos, pues obviamente hay muchísima más probabilidad de que tengas ahí el fallo. Pero si lo vas haciendo así a pasitos, es como a mí me ha dado cada vez más confianza de dar esos saltos de fe. Y también te ayuda, ¿no? O sea, cambia mucho el hecho de que tengas esta seguridad financiera de tener capital, ¿no? Claro. O sea, eso también te da, oye, a ver, pues levantamos 3.7 millones de dólares, a ver. Y a veces incluso todavía siguen los miedos, ¿no? O sea, yo digo, puta, contratar a alguien incluso de 15,000 pesos hoy, no, es que es muy caro, ¿no? O ¿qué va a hacer esa persona, no? Y nada más agarro con mi equipo de finanzas y es, oye, o sea, tengo ese miedo porque yo soy muy así, porque nosotros empezamos, y creo que eso no lo mencioné al inicio, pero nosotros empezamos bootstrap, ¿no? Que es con nuestras propias ventas. Entonces, obviamente eso nos educó a cada pesito no lo voy a gastar porque si lo hago mal, me voy a morir. Sí. Entonces, yo sigo a la fecha siendo así y seguiré. Y voy a ser el más codo de los codos y aunque tenga millones de dólares, siempre voy a ver cada gastito. Pero entonces, eso nada más lo tengo que racionalizar y digo, ¿qué son 15,000 pesos en un año? Ah, pues son como 150,000, más o menos 200,000, que son 200,000 de 3.7 millones de dólares. Pues nada, ¿no? Entonces ahí ya es como, bueno, sí, a ver, bueno, va, échatelo. Entonces esa racionalización es lo que me ayuda a tomar ese tipo de decisiones cada vez más grandes. Tengo dos preguntas particulares. Una sobre el equipo. ¿Qué procesos o herramientas de trabajo tienen hoy para estar operando? O sea, como, ya sea o metodologías o equipo particular, o sea, software que me digas, ¿sabes qué? Mira, todos estamos usando Notion o lo que sea. Sí. Háblame de eso, de cómo se organizan y cómo es un poco la filosofía de trabajo con tu equipo, o de juntas o lo que sea. Filosofía que tenemos hoy día en Lead Sales es la de Extreme Ownership, del libro de Jocko Willink. Que Extreme Ownership tal cual es, tú responsabilízate de lo que tú puedas hacer, ¿no? Entonces eso hemos tratado que dentro de la cultura permee mucho de, tú eres responsable, seas o no el owner, porque al final, o sea, todos trabajamos en Lead Sales y todos tenemos que ver por todos, ¿no? Eso es punto número 1. Pero ¿cómo es que todos, o sea, le dices, lean el libro? Lean el libro. ¿Te aseguras de que lo lean? O sea, ¿cómo o sea, realmente es que eso es lo que pongo mucho sobre la mesa. Es quien quiere y quiere aprender y quiere seguir siendo mejor, lo va a hacer. Y cuando tienes un equipo de talento clase A, solitos tienen esa hambre de aprender y de ser mejores. Entonces, no tienes que hacer tanto el trabajo. Y quien no lo lea, pues solito se va a quedar atrás. Entonces, eso como que impulsa a que todos jalen parejo. Entonces, realmente no me preocupo por eso, porque ahora sí que solito se filtran las personas y ya llegaron a su máximo potencial. En cuestión de procesos, nosotros hacemos mucho la metodología EOS, ¿no? Entonces, esa metodología, lo que tenemos a nivel del C-Level, los ejecutivos, es cada semana nos reunimos a las 8:30 de la mañana y seteamos un scorecard de nuestros KPIs y nuestros OKRs. Entonces, cómo vamos en comparación a la semana pasada y cómo vamos en nuestro objetivo del Q. Entonces ahí es como, ahora sí que un health check de cómo vamos y si hay algo, también lo anotamos como issues. Entonces si esos issues están o son blockers, ¿no? Los decimos y ya todos estamos en contexto y podemos jalar parejo porque son todas las áreas. Desarrollo, finanzas, producto, ventas y soporte a clientes, ¿no? Entonces con eso
La verdad es que nos ha ido muy bien. Setear objetivos, esa metodología nos funciona. Y ahora algo que estamos implementando que antes no teníamos porque pues cada vez vas mejorando el procesillo, ¿no? Y priorizas unas cosas antes que otras. Ahorita estamos priorizando también como tercer pilar en nuestra empresa el área de cultura, ¿no? O sea, si bien lo hacíamos naturalmente, mi socio y yo, informal, se daba, pero no era una prioridad. Y ahorita sí es prioridad porque de ahí le das más sentido a la carrera de cada una de las personas que están en tu empresa. Entonces, setear job descriptions, cuáles son tus objetivos, qué es lo que se espera de ti, ¿no? Y anotarlo en papel, no nada más de que yo tengo esta idea, y me ha pasado, yo tengo esta idea de qué es lo que va a ser mi head de marketing, ¿no? Pero si se lo dije en una reunión hace un mes y no está escrito en piedra, se quedó al aire, ¿no? Entonces eso son cosas que ya estamos bajando para setear cuáles son sus KPIs y además también de ahí desarrollar el plan de carrera, ¿no? O sea, si quieres crecer, aquí está hacia donde puedes crecer y qué es lo que necesitas hacer. Eso que estamos implementando está haciendo un cambio muy cañón. Okay. Sí, porque luego pasa, bueno, me ha pasado donde dices, fulanito va a entrar y quiero que haga A, B, C y D. Ajá. Pero no le puedo dar seguimiento. Yo ando en chingas las cosas y entonces lleva 6 meses haciendo A, B, C y D no. Porque no vio tiempo, porque no le he enseñado cómo, porque tú quieras. El día de mañana es, oye, pero llevo un año trabajando, quiero ganar un poco más, pero luego volteas a decir, pero es que C y D nunca lo has hecho. No, pero bueno, pero lo puedo hacer. Paga más y lo empiezas. Es como, o sea, se convierten como en extras. Sí. Que aunque tú pensaste que estaban desde el principio, como nunca se hicieron y nunca se exigieron, de pronto ya es como si el puesto hubiera mutado y es, ahora ¿qué es eso? Pues eso es otra, eso cuesta diferente. Claro. Como, no, güey, pues sí, lo habíamos platicado al principio. No, pues no decía en ningún lado, ¿no? Y esto que... Pero es que ahí, o sea, creo que me faltó explicar. O sea, no es solamente el equipo ejecutivo de C-Level quien hace eso. Cada quien se lleva eso a sus equipos y cada equipo, o sea, ventas, customer, desarrollo, tienen sus propias weeklies, ¿no? Siguiendo esta metodología. Oye, ¿cuántas ofertas vendiste? ¿Cuántos clientes? Oye, ¿cuántos tickets de soporte atendiste? ¿Cuántos clientes contentos tienes? En desarrollo, ¿cuántos releases a producción hiciste? ¿Cuántos bugs arreglaste, no? ¿Cuántos errores dentro de la plataforma? Y entonces ya cascadea. Y entonces ya no llegas a ese punto donde nunca se habló y nunca hubo esas migajas de, oye, no llegaste. Oye, no llegaste. Oye, no llegaste. No hay claridad. Pero si ya la tienes, ni por aquí les pasa, porque ya que empiezan a tener ese sentimiento y voltean a ver esos métricos, no. O sea, qué pena irte a pedir un aumento si no estoy ni siquiera cumpliendo mis objetivos. Claro, ok. Cuando saliste de Google, ¿ya tienes un sueldo? Sí. Saliste desde el principio pagándote un sueldo. Claro, y de hecho eso es algo que sí recomiendo no hacer, ¿sabes? Porque... ¿No ponerte un sueldo? No ponerte un sueldo. ¿Recomiendas no ponerte un sueldo o no recomiendas no ponerte un sueldo? O sea, recomiendo ponerte un sueldo. Okay. Claro. Porque si te avientas así y dices, no, es que apenas va empezando y no sé qué. O sea, ahora sí que diría, vas generando resentimiento a tu propio negocio. Porque dices, carajo, le estoy chingando aquí y todos los demás ganan excepto yo, ¿no? Y yo por eso no me salí. O sea, yo decía, no, hasta que esto haga reforma y esto me dé tantita estabilidad donde estoy ahorita, en ese momento. Antes no. Okay. Entonces, sí. ¿Qué aprendiste de pichar a inversionistas? Aprendí que entre más racional eres, más difícil va a ser. Ok, eso es buena. Tienes que aprender a vender un sueño. Ajá. Tienes que aprender a creértela, porque entre más te la crees, más contagias eso. Y siempre tienes que vender ese potencial, porque a veces uno voltea y dice, no, pero es que eso no tiene lógica. Justo, no hay lógica en vender un sueño. Tienes que contagiar de lo que puede ser y generar ese sentido de urgencia en el momento en el que empiezas a conseguir esos primeros personas que creyeron en ti. Entonces eso fue lo primero que aprendí. Lo segundo es que... O sea, porque tú eres racional. Es relacional, claramente. No, pero tú eres racional, me refiero. O sea, tú eres muy racional. Sí. ¿No? De lógica y demás. Entonces, ¿cómo te sales de ese...? A mí me costó mucho trabajo. Y lo aprendí a las malas de... No, es que me van a entender, es que... nada más no los estoy haciendo entender hasta que me di cuenta de que
todo el feedback era igual. O sea, no me sentaba yo a analizar el feedback. O sea, por ejemplo, lo que siempre te dicen es... Hay quien te dice, no, me da igual el mercado, ¿cómo le llaman? El Total Addressable Market y demás, como ponlo, pero da igual. Y entonces lo pones. Y dices, ¿pero por qué ponen? Mejor no lo pongas. Y luego sí ponlo. O sea, de un mismo deck te pueden decir, o sea, esas métricas están basadas en qué. Sí. No, pues me fui con una lógica de ver si tal. No, ponlo más. Y luego al revés. Está muy chiquito. Ponlo más. Es como que chinga, pues ¿qué quieres que te ponga, no? O sea, ¿qué te pasaba? Tiene ese sentido. ¿No te decían así de...? Pues era muy... O sea, creo que la conversación muchas veces se desviaba a lo que tú mismo me dijiste, ¿no? Oye, es que meta, ¿y qué pasa si esto? Pero si le das por ese lado a tratar de racionalizar el por qué no, perdía siempre. En cambio era, sí, pero aquí esto y esto y esto y esto. Y tú vas moviendo hacia, es que esto puede ser, ¿no? Sí, puede pasar eso, ¿no? Pero ¿y si pasa esto? Y si pasa esto, y hay evidencia de que pasa esto, ¿no? Y vas poniendo también como, sí, tantitas cosas racionales como, a ver, Uber lo hizo, Airbnb lo hizo, ¿no? Entonces, también vuelves a decirle a la gente como, sí se puede, ¿no? Aunque parezca imposible ahorita, de que se puede, se puede. Nada más necesitas a alguien suficientemente loco que se la crea y que empuje y que convierta a todos, tal cual, en esa religión, en ese sueño, a que se puede. Ok, entonces una cosa fue no ser racional. ¿Qué otra cosa aprendiste? ¿Me vas a decir otra? La otra que aprendí fue a cómo contar bien una historia. Porque si tú cuentas una historia racional, ya perdiste. O sea, tienes que aprender a cómo estructurar el qué, cómo y por qué. Pero a veces sonará como Simon Sinek, ¿no? Pero sí es más importante el por qué al principio de tu historia. Y muchas veces nosotros estamos programados a decir el qué. ¿Qué? Es que tengo la plataforma más chingona y no sé qué. Pero en el momento en el que empecé a cambiar más el porque hoy el mercado de las pymes está desatendido, porque hoy no se tienen las herramientas y por eso se mueren las pymes porque no hay un sistema. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque hoy de todas mis pymes, o sea, de las 1,800, estamos generando un impacto de $350 millones en el impacto al Producto Interno Bruto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esas empresas en aproximadamente, en promedio, facturan $20,000 al mes. Si lo llevas así exponencial a un año, ese es el impacto que estoy haciendo. El por qué, el cómo y el qué. Y entonces ya ahí es por qué estoy haciendo esto. Cuando cambié eso, hizo clic. O sea, fue como arte de magia que la gente ya me empezó a creer. Y yo decía, pues estoy diciendo lo mismo. O sea, no cambié mucho. Simplemente la estructura y quitarle también la parte de explicar el cómo funciona. O sea, tampoco necesitan ellos saber porque no son tus clientes. No van a ser tus clientes. Entonces, no necesitan entender tampoco cómo funciona de pies a cabeza Lead Sales. Robbie, para ir cerrando, dame 3 aprendizajes que hayas tenido en el camino de Lead Sales y que te hayan hecho ser quien eres hoy como emprendedor. 3, yo creo que el primero sería, todo tiene una solución. O sea, no ha habido problema que no le hayamos podido dar la vuelta. Todo tiene una solución. Segundo, si eres lo suficientemente obstinado y disciplinado para seguir adelante, lo vas a conseguir. O sea, eso lo aprendí y es parte de creer en que si tú te enfocas en algo, lo vas a manifestar. O sea, sonará trillado, pero es en serio. O sea, yo lo aprendí del libro de Think and Grow Rich desde 2016. Toda cosa que me he propuesto y le he escrito y todos los días leído que lo voy a lograr, que lo voy a lograr. Quizás no lo logré en el tiempo que yo lo había pronosticado, pero no me dejé llevar por eso. Le seguí, lo logré. Y tercero, y esto creo que va para cualquier emprendedor, ¿no? Porque a veces me lo preguntaron hace poco. Oye, Robbie, pero es que qué fácil, o sea, lo tuyo es tecnología, o sea, tienes ese alcance, pero pues yo que tengo un negocio muy tradicional, yo no puedo pensar en grande. Y es como, ¿cómo no? O sea, a ver, y tampoco tienes que irte a una escala global, pero si eres un restaurante y no estás aspirando a ser el mejor restaurante, por lo menos de tu zona, ¿para qué lo haces?
O sea, y realmente cuestiónate eso, ¿no? Y yo justo me cuestioné, a ver, pues podría hacerlo ya a la escala al que estoy y está bien, ¿no? Pero, pues, o sea, si quiero realmente generar ese impacto que a mí me gusta y lo que por lo que realmente lo hago, pues tengo que pensar en grande. Y sí se puede pensar en grande desde un restaurante, desde si vendes paletas, si vendes un servicio, ¿por qué no ser el mejor? ¿No? Y, y no hay respuesta a decir que no a eso. Tienes que siempre cuestionarte cómo puedo ser mejor. Porque y no hay límite, es que nunca vas a ser el mejor, ¿no? Entonces, para mí fue eso. Y ahorita me llegó a la mente diciendo esto, ¿no? El speech de Matthew McConaughey, ¿no? Ujú. Cuando dio el recibimiento al Oscar, ¿no? Es que ¿a qué le apunto? A mí yo de 10 años, ¿no? Y cuando pasaron 10 años, ¿ya eres? No, o sea, sí tiene sentido que siempre te estés apuntando a ser mejor porque nunca vas a llegar a ser el mejor de los mejores, pero si lo sigues persiguiendo, vas a lograr. Gracias.